Que Dios les bendiga, amados hermanos, amada iglesia, que el Señor, creador de los cielos y la tierra, guarde sus corazones en paz, que guarde sus corazones en el profundo amor de Cristo, y que cada uno de nosotros día con día estemos experimentando las bondades del Señor sobre nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Hoy estamos en un lugar diferente a lo acostumbrado, pero damos gracias a Dios que nos da las facilidades para poder realizar estos temas. Bendito sea el Señor. Así que sin más preámbulos vamos a analizar, vamos a ver el tema del día de hoy. Precisamente es buscando el reino de Dios. Amén. Buscando el reino de Dios. Así de fácil, así de sencillo es ese tema que el Señor ha puesto en nuestro corazón, y está basado precisamente en la lectura de Mateo capítulo 6. Dice la bendita palabra del Señor en el verso 31. Dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. A manera de introducción, yo quisiera decir que varias de las cosas malas que la misma humanidad ha tenido, precisamente es gracioso, pero la misma humanidad, los mismos líderes, el mismo envanecimiento y tantas cosas por experimentar han causado muchísimos males a la humanidad, han causado muchísimos males a la naturaleza. En esto englobamos a los animales, a los paisajes, a tantas cosas, al mar. Han causado daños al mismo ser humano, han causado daños morales precisamente. Y yo quisiera empezar con esto porque precisamente a lo mejor algunos de nosotros nos cuestionemos en algún momento: ¿por qué tengo que seguir a Cristo? ¿Por qué tengo que buscar primero el reino de Dios? ¿Por qué tengo que hacer esto si yo puedo ocuparme en tal cosa de más provecho, que me deja dinero, que me deja, no sé, más cosas? Y a veces tenemos en poco las cuestiones espirituales, el escudriñar la palabra del Señor. A veces tenemos en poco dedicar un tiempo a la intimidad con Dios en nuestros hogares. A muchísimas cosas de índole espiritual las dejamos a un lado y pensamos precisamente que las cosas mejores están allá afuera, que las cosas mejores están en nuestro trabajo, que las cosas mejores están en el bienestar, en el futuro. Y no es precisamente que nosotros dejemos a un lado y nos despreocupemos del mañana. Y yo decía hace un momento que precisamente el mismo ser humano se ha causado su destrucción, y lo vemos hasta el día de hoy, que el ser humano, precisamente en busca de tanto conocimiento, en busca de grandes descubrimientos, ha causado muchísimos daños. Por eso es que debemos nosotros de buscar primeramente el reino de Dios. Yo empiezo con eso. Debemos de buscarlo porque el gobierno humano, los líderes humanos, las decisiones humanas, sí, algunas han traído beneficios, pero la mayor parte de ellas precisamente es que nosotros tenemos que buscar el reino de Dios, porque solamente Dios es perfecto. Y obviamente un reino gobernado por Dios nos traerá cosas buenas a nuestra vida, nos traerá cosas buenas a cada uno de nosotros, a nuestra familia, a nuestro trabajo. En todo lo que nosotros planteemos cosas buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, vamos a obtener buenos resultados. Por eso cada uno de nosotros debe buscar primeramente el reino de Dios. No es que nos despreocupemos por el mañana, sino simplemente en cada cosa que nosotros hagamos, démosle siempre el primer lugar a Dios, y Él proveerá para nosotros, y Él nos guiará, y Él aumentará y multiplicará los intereses de nosotros, siempre y cuando
nosotros le tengamos a Él en primer lugar. Amén. Por eso nosotros tenemos que buscar primeramente el reino de Dios, porque el reino humano ha fracasado, porque las leyes humanas han fracasado, pero Dios nunca falla, pero Dios ha sido fiel y será fiel. Él siempre ha sido fiel a su palabra y podemos descansar plenamente en sus promesas y podemos estar seguros que cada cosa que nosotros pongamos en sus manos, tengámoslo por seguro, que aunque las cosas vayan mal, cuando nosotros ponemos en sus manos todos nuestros asuntos, Él está en perfecto control de todas las cosas. Gloria al Señor. En este pasaje precisamente de la Escritura, si leemos en el verso número 31, dice: no te afanes pues diciendo qué vamos a comer, qué vamos a beber o qué vamos a vestir, porque los gentiles, dice su palabra, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Algo muy importante para entender el por qué debemos de buscar primero el reino de Dios es pensar y estar conscientes que Dios está consciente precisamente de nuestras necesidades. Si usted está preocupado por su futuro, si usted está preocupado por su trabajo, si usted está preocupado por el qué va a ser el día de mañana de sus hijos, de sus nietos, hay alguien que está preocupado antes que usted. Y ese alguien no es su familiar, ese alguien no es su amigo, no es su vecino, ese alguien no es el presidente de la república, ese alguien se llama Dios. Bendito sea el Señor. Estemos plenamente confiados en Dios, que Él es el primero que se preocupa por cada uno de nosotros. Antes que nosotros vayamos a pedir al trono de la gracia las cosas que requerimos, Dios sabe de antemano lo que le vamos a pedir. Bendito sea su nombre. Es maravilloso saber eso, porque cada uno de nosotros podemos descansar en eso y podemos dejar de preocuparnos por cualquier cosa cuando leemos esto, cuando leemos que Dios sabe las necesidades que cada uno de nosotros tiene. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios sabe que necesitamos alimento. Dios sabe que necesitamos agua. Dios sabe que necesitamos un hogar. Dios sabe que necesitamos tantas cosas por las cuales nosotros nos trabajamos, nos desgastamos, estamos en el trabajo de sol a sol. Y en ese intermedio a veces Dios, en medio de todo ese escándalo a veces que nosotros traemos en nuestra cabeza, Dios habla de una manera muy suave, de una manera muy dulce a nuestros corazones y nos dice: yo sé que tienes necesidad de esto, no tienes que preocuparte, no tienes que excederte en el estrés, porque yo sé que tienes necesidad de todo esto. Dice la bendita palabra del Señor, y después continúa en el verso 33 y dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nos dice el Señor: bueno, ya deja de preocuparte por esto, por el vestir, por el alimento, por la bebida, por tantas cosas, porque yo sé de qué tienes necesidad. Y después nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios. Búscalo primeramente. Y todas estas cosas que has estado buscando, déjalas por un momento a un lado, y yo te las voy a añadir, dice el Señor. Bendito sea su nombre. Podemos descansar en esa promesa de que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, nosotros vamos a tener paz en nuestro corazón, y no solamente paz, vamos a tener con qué vivir, vamos a tener con qué comer, vamos a tener sustento. Dios nos dará todo conforme a su voluntad. Bendito sea el Señor. Dios sabrá si nos da en abundancia, Dios sabrá si nos da de poco a poco, pero hay algo muy cierto, y es que Cristo jamás nos va a dejar. Bendito sea el Señor. ¿Cómo es esto de buscar primeramente el reino de Dios? Hay dos cosas muy importantes que yo creo que son la base de toda vida cristiana que ha empezado, y es precisamente el arrepentimiento y la fe genuina en Cristo. Y estas dos cosas precisamente van de la mano. ¿Por qué? Porque cuando hay un arrepentimiento, hay fe.
cuando hay un arrepentimiento de corazón, cuando existe precisamente esa necesidad de entregarle nuestra vida a Cristo, es que hay fe de por medio. La fe, nos dice la Escritura, precisamente que es la convicción de lo que no se ve. Cuando nosotros nos arrepentimos, estamos creyendo que Dios va a tener de nosotros misericordia. Cuando nosotros nos arrepentimos, estamos creyendo que Dios nos oye. Cuando nosotros nos arrepentimos, estamos creyendo que Dios va a cambiarnos, que Dios va a obrar en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Por eso nosotros empezamos buscando el reino de Dios con estas dos cosas básicas, que es el arrepentimiento y la fe, y que ya lo hemos explicado, van de la mano. Y cuando nosotros nos arrepentimos, cuando en nuestra vida hay arrepentimiento, dejamos atrás precisamente todo lo que este mundo ofrece. Dice también la palabra del Señor en el libro en la carta, del apóstol San Pablo, su capítulo número 5, verso 16, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Bendito sea el Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El arrepentimiento y la fe nos van a llevar a andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu precisamente es que hagamos las obras del Espíritu. En este mismo capítulo de Gálatas nos lo dice, y dice de la siguiente forma: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bendito sea el Señor. ¿Y cuál es lo contrario a todo esto? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y precisamente aquí ponemos en la balanza las cosas. ¿Qué es lo que nos trae el gobierno terrenal? ¿Qué es lo que nos trae las cosas terrenales? ¿Qué es lo que nos trae el andar detrás del dinero, el andar detrás de tantas cosas, de tantos placeres banales que ofrece este mundo, que muchos los tienen en un altar, en algo inalcanzable, en algo placentero? ¿Qué nos trae como consecuencia todo eso? Realmente es solo una cosa, y es la muerte. Pero antes de la muerte espiritual, la muerte física, nos traen todo lo que hemos leído. Nos traen divisiones, nos traen pleitos, nos traen enojos, traen toda clase de cosas, borracheras. Bueno, ¿qué podemos decir? El mundo es, y ahora lo vemos desde esa perspectiva como hijos de Dios, el mundo es un asco. El mundo, no pertenecemos ahí. Apenas cada uno de nosotros, si estamos en un lugar en donde hay todo eso, nos sentimos incómodos porque no nos sentimos identificados con esas personas. Y no es que nos caigan mal esas personas, sino porque somos hijos de Dios. Ahora entendemos cuál es nuestro lugar. Nuestro lugar es en las moradas de allá arriba. Nuestro lugar es en las moradas eternas. Bendito sea el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro lugar precisamente es en donde habita el Señor, y que nosotros anhelamos y queremos estar en su presencia por siempre. Y cuando cuando el Espíritu Santo nos convence precisamente de anhelar lo espiritual, las cosas materiales simplemente se vuelven absurdas. Las cosas materiales se vuelven nada. Cuando nosotros tenemos a Cristo como primer persona, como primer asunto en todas las cosas, en todo nuestro día, lo único que nos importa es estar bien con Él. Lo único que nos importa es estar en comunión con Él. Lo único que nos importa es tener el corazón lleno de su amor, tener el corazón lleno de su presencia, lleno de su palabra, lleno del conocimiento de la verdad.
y al mismo tiempo poder compartir todas estas cosas. Que cada uno de nosotros, amados hermanos, podamos entender que el reino de Dios no es estar tal vez todo el día en el templo, no es estar, a veces espiritualizamos las cosas, lo he dicho muchas veces. Buscar el reino de Dios es simplemente lo que hemos dicho muchas veces. Buscar el reino de Dios es precisamente que cada uno de nosotros tenga una amistad con Dios. Dios es una persona, y lo hemos dicho muchas veces. Dios es una persona, y como una persona cultiva amistad con otra, la amistad no se lleva de un día para otro. Un amigo muy apegado no se hace de un día para otro, no se hace en una semana, no se hace en un mes. Se llevan varios tiempos, pero ¿por qué? Porque se ha ido sembrando poco a poco esa amistad. Porque al paso de los años, porque al paso del tiempo han compartido experiencias, han compartido dolor, han compartido alegrías, han compartido de todo tipo de circunstancias. El amigo siempre está ahí. El uno para el otro siempre están ahí. Y nosotros debemos de entender que para hacernos amigos de Dios, que para buscar el reino de Dios, debemos de cultivar esa amistad con Él. Para hacernos nosotros partícipes, como lo dice en su palabra, del reino de Dios y su justicia, nosotros tenemos que entablar con el Señor una profunda amistad. Que Él sea nuestro amigo. Dice su palabra, y a algunos no les gusta mucho precisamente este pasaje, pero Él dice: vosotros sois mis amigos, dice el Señor, si hacen lo que yo les mando. Es la forma de hacernos amigos de Él, es la forma de experimentar el reino de Dios. Y bueno, todo esto cada uno de nosotros dirá, y no debería hacerse a veces esta pregunta, pero nosotros somos del que, ¿y qué voy a obtener de esto? ¿Qué voy a ganar de todo esto? La verdad es que se gana muchísimo. Sí, se pierden amistades, se pierden varias cosas materiales, se pierden varias cosas que al final de nuestra vida se van a quedar aquí. Pero nosotros, ¿qué obtenemos de buscar el reino de Dios? Cada uno de nosotros, ¿qué obtiene precisamente al buscar primeramente el reino de los cielos? Nosotros obtenemos paz en nuestro corazón. Pero como primera recompensa, yo no diría recompensa, yo diría como primer regalo de buscar el reino de Dios, es obtener la salvación de nuestra alma. Bendito sea el Señor. Y posterior a esto, yo creo que la salvación es lo más importante que podemos obtener. Y posterior a esto podemos obtener todas las promesas que están en la palabra del Señor para cada uno de nosotros. Todos tenemos acceso a este libro. Todos tenemos acceso gratuito a las Sagradas Escrituras. Pero si nosotros no las leemos, si nosotros no vemos que Dios tiene preparado para nosotros, jamás nos será tan grata esta vida cristiana. Aquí viene todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Aquí está todo lo que el reino de los cielos tiene para nosotros. Y que son bendiciones aquí, pero también son bendiciones eternas. Y terminaría con este dicho de este siervo de Dios, un predicador, Leonard Ravenhill, que en su oración decía: Señor, sella mis ojos en la eternidad. Y esta oración, esta pequeña frase, significa que le pidamos al Señor con todo nuestro corazón que ponga nuestra mirada en las cosas eternas. Algún amigo me decía, sigue el dinero, para que hagas dinero, sigue el dinero. Y yo me quedé pensando y yo decía, no puedo seguir el dinero, no puedo seguirlo. Él no compró mi salvación. El dinero es dinero solamente. Yo sigo a Cristo y yo le invito a usted también que siga a Cristo, porque Cristo está con nosotros y estará con nosotros hasta el fin del mundo, y un día vendrá por nosotros, y esa es nuestra esperanza, y esa precisamente es la promesa del Señor. Y cada vez que oramos también decimos: Señor, venga tu reino aquí a esta tierra. Pero nosotros, cuando pedimos eso, es porque estamos buscando ese reino también. Que el Señor selle nuestros ojos en la eternidad y que le busquemos con todo nuestro corazón
todos los días de nuestra vida hasta que lleguemos precisamente a esa eternidad con Él. Que Dios les bendiga, amados.